Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Dios te bendiga. Rodi López Vázquez, su servidor Valentín Reyes. Son las 7 de la noche y esta es la hora de la mesa redonda. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo, a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga en una manera poderosa cada día. Estamos en victoria. Amén, estamos en Cristo. Y el que tiene a Cristo, dicen, lo tiene todo. Amén. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Así que estamos agradecidos una vez más de poder llegar a tu hogar, a tu corazón, a través de esta plataforma. Y rápidamente, quiero pues dejarles saber los hermanos que hoy entramos en una plataforma un poco diferente. Amén. Lo estamos haciendo. Comenzaremos nuestro primer plataforma con preguntas y respuestas. Traeremos temas o respuestas de esas preguntas y misterios bíblicos que a través de los años, ¿verdad? Siempre pues se ha hablado, se ha comentado y se sigue hablando. Amén, de ello. Amén. Rápidamente quiero saludar a pastores, misioneros, evangelistas, todo hombre y toda mujer en el ministerio de la palabra de Dios, llamado por Dios a servirle y llevar el evangelio a las naciones. Dios le bendiga ricamente, Dios les guarde y supla y haga cada día más y más grande ese ministerio y dé muchas frutos a ese trabajo que usted lleva a cabo. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad?, en el ministerio, y a nuestros hermanos de la plataforma en Puerto Rico y alrededor del mundo, México, esta nación de Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Estamos tan agradecidos de cada uno de ustedes. Pero si nombramos por nombre cada individuo, cada persona, cada ministerio, cada hermano, pues no podríamos tener entonces nuestro programa. Así que pedimos a Dios de que, ¿verdad?, cada uno de ustedes, el Señor le dé el entendimiento, ¿verdad?, en todo esto, para que continúen la plataforma. Nadie se nos sienta triste ni ofendido. Quisiéramos saludarlos a todos, amén, pero Dios sabe que pues no podemos, amén, y damos gracias a Dios por el crecimiento que le ha dado a la plataforma. Entonces conmigo, como introduje anteriormente, está mi compañera Rodi López Vázquez, y uno de los misterios bíblicos, el que vamos a tocar primero, vamos a abrir este programa con el tema de Saúl y la pitonisa de Endor. Amén. Saúl y la pitonisa o adivina de Endor. Amén. Porque sabemos que a través del tiempo también los hermanos, las preguntas y nos cuestionamos, ¿verdad? Y cómo se llevó esto a cabo y por qué Dios permitió, ¿verdad? Pero hoy esperamos y confiamos, no esperamos, confiamos, sabemos que Dios va a contestar preguntas, ¿verdad?, en los corazones de aquellos que la tienen. Y pues todo comentario es basado a la palabra del Señor. Mi Biblia es la del 1960, Casidoro de Reina. Amén. Y me imagino, creo también que la suya es igual. Amén. Antes de empezar con este tema, amén, queremos darle las gracias, ¿verdad?, por su apoyo y por sus oraciones, sobre todo las oraciones. No deje de orar por nosotros. Si algo necesitamos, es la oración. Aquí nosotros no pedimos ayuda financiera, no pedimos nada. Amén. Y damos gracias a Dios que donde quiera que también hemos estado, amén, o hemos tenido esta plataforma, también hemos contribuido en alguna manera, hemos donado, hemos dado algunas finanzas siempre para cooperar también con aquellos que cooperan con nosotros. Así que estamos agradecidos de Dios en una manera grande. Entonces, Saúl, el primer rey de Israel, seleccionado por el hombre, seleccionado por el pueblo, el de más altura, un hombre guapo, alto, ¿verdad?, atractivo, amén. Pero la palabra de Dios señala que Dios le dio ese consejo a través de el profeta Samuel al pueblo, ¿verdad?, de que no lo estaban despreciando a él como sacerdote o profeta, sino que estaban despreciando a Dios. Amén. Y les dio un mensaje de cómo sería, ¿verdad?, la vida del pueblo de Israel gobernado por un hombre igual que las demás naciones, porque eso pidieron, ¿verdad? Y un repaso rápido del carácter de este hombre, ¿verdad? En el capítulo 15
¿verdad? Rápidamente que Dios le da la encomienda de destruir a los amalecitas, no llevó a cabo el trabajo de la manera en que Dios lo pidió y lo rechazó. Rechazó a Saúl, lo rechazó de una manera completa, total. Y eso es importante para nosotros, ¿verdad? El que podamos compartir esto, porque es esencial para el punto de la enseñanza de este misterio y de estas preguntas que queremos responder en esta noche. Y yo voy a dejar a mi compañera que ella pues introduzca el tema, ¿verdad? Traiga ese consejo de la palabra para que podamos nosotros todos ser bendecidos a través de la misma y recibir, ¿verdad?, el porqué la vida de este hombre que Dios puso en alto honor como rey de Israel, pero terminó de una manera tan trágica su vida. Así que gracias por estar en la plataforma, mi compañera Rodi López. Amén, ¿verdad? Cualquier comentario en este tema, pues todo es en base a la palabra, ¿verdad? Es siempre con eso, con el respaldo bíblico, que es nuestro manual de vida, ¿sabe? Nuestro manual para dirigirnos a Dios siempre va a ser la palabra de Dios, porque en ella están los estatutos de Dios, los mandamientos, ¿verdad? Es una garantía para nosotros. La palabra de Dios es una garantía para nuestro diario vivir, para poderla poner en práctica, es nuestra dirección totalmente, ¿verdad? La palabra de Dios, nuestras directrices están aquí en la palabra de Dios. Y como decía mi esposo, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de este evento que hubo en la vida de Saúl, que mucho se pregunta y se cuestiona, ¿verdad? Si era el profeta que habló con Saúl, pero luego de muerto. Y desde luego que entra en esta porción bíblica muchas otras bases bíblicas, ¿sabe? Encontramos en la palabra del Señor que Dios ya le había dado ordenanzas al pueblo, ya le había dado la ley, y dentro de la ley se le había ya dicho al pueblo de Israel que algo que no debería de hacer es consultar, dice la palabra, ni por adivinos, ni por agoreros, ni por, como le llamemos, como brujos, como encantadores, como adivinos, ni por muertos, ¿verdad? Vemos que ya había sido dada esta ley al pueblo de Israel, y fíjese que, pues claro, eso nos lleva a otras preguntas. Dios hizo una excepción aquí. Muchos pueden creer que sí, pero vemos que también dentro de la personalidad de Dios, dentro de los atributos de Dios, vemos, ¿verdad?, que el Señor, uno de sus atributos es que dice que es inmutable. El Señor no cambia. El Señor, ¿verdad?, cuando ya dio una ley, una ordenanza, la mantiene. Y encontramos en la palabra que hubieron hombres santos y piadosos de Dios que, como todo ser humano, ¿verdad?, en algún momento tuvo pues esa parte humana, esa parte que a veces nos hace caer en ciertos aspectos, y sin embargo Dios siempre ha hecho responsable al hombre de sus actos, de su proceder. Tal es el caso de Moisés, ¿verdad? Lo vemos que Moisés no entró a la tierra prometida pues porque Dios ya les había dicho, les dio ciertas ordenanzas, y hubo una actitud en la vida de Moisés y lo llevó, ¿verdad?, a tener una consecuencia en su vida. Y podemos ver esto también en la vida de Saúl, ¿verdad? Que el Señor, ciertamente Dios es un Dios de oportunidades, Dios nos habla, Dios siempre nos va a dar ese momento para recapacitar en nuestra vida. Pero también, ¿verdad?, cuando Dios ve en nosotros que no nos interesa a nosotros hacer ningún cambio en nuestra vida, también el Señor nos suelta nuestra voluntad, ¿verdad? Y desde luego vamos a pagar esas consecuencias. Y podemos ver, ¿verdad?, haciendo ahí un repaso rápido en la vida de Saúl. Pues claro, Saúl había sido ya un hombre desobediente, un hombre que se manifestaba en él celos, ¿verdad?
Vemos en él un hombre que no fue temeroso a Dios, por lo tanto Jehová lo había ya desechado, ¿verdad? Ya a Dios ya no le interesaba tener una relación con Saúl, puesto que Saúl tampoco le interesaba tener una relación con Dios. Pero hubo un evento, ¿verdad?, en la vida de Saúl como rey y como nación de Israel. Dice la palabra que iban a ir a una guerra contra los filisteos, ¿verdad? Y habían los filisteos, dice, acampado en Sunem. Y Saúl, dice la palabra, que al ver todo ese ejército enorme que venía de los filisteos contra Israel, dice la palabra que tuvo miedo y quiso consultar a Jehová. Sabemos, ¿verdad?, que en el antiguo tiempo los reyes de Israel siempre consultaban a Jehová para ir a una guerra. Siempre ellos pedían la dirección de Dios. Si Dios indicaba que fueran, ellos iban porque iban a salir victoriosos. Pero si Dios les indicaba que no fueran porque pues habían situaciones, ¿verdad? Ellos no iban. En el caso de Saúl dice la palabra que quiso consultar a Jehová, pero que Jehová no le respondió. La palabra dice que él consultó a través de profetas, a través de los sacerdotes, esperaba, ¿verdad?, que Dios le respondiera a través de sueño, y no hubo respuesta de parte de Dios. Y como un acto desesperado, ¿verdad?, como un intento de desesperación, y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, que a veces queremos una respuesta y al no tenerla buscamos, ¿verdad?, esos momentos de arrebato que a veces tenemos en la vida. La palabra dice que él dijo, bueno, pues si Dios no me contesta, siempre hay otra alternativa, y lo quiso hacer por algo que Dios ya había prohibido, ¿sí? A través de una adivina, dice la persona, no dice su nombre, ¿verdad? Solamente el lugar de donde ella era, Endor. Y vemos que desde luego, ¿verdad?, a los ojos de Jehová eso no era nada agradable. Amén. Sí, es interesante y podremos darle más claridad de lo que está sucediendo en la historia antes de entrar a los eventos, ¿verdad?, de que conocen algunos y le llaman misterio. En la vida del ser humano que ha tenido ese encuentro, que ha tenido ese despertar, su corazón, su mente, su alma, de que hay un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, ¿verdad? Y cuando tenemos esa experiencia y reconocemos que somos creación de Dios, que le pertenecemos a Dios, pues nuestra vida está llamada a un cambio. Y el que llama a ese cambio es nuestro creador, nuestro hacedor. Y la palabra de Dios nos da a conocer el carácter de nuestro Dios. Siempre que ponemos en cuestión o analizamos o escudriñamos o hacemos un comentario de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es traer el carácter de Dios a la luz. Porque es Dios el que nos da su palabra. Él es el verbo. Y nosotros lo que conocemos cuando hablamos del carácter de Dios, podemos decir, yo conozco a Dios porque tengo una relación con Él, pero ¿cuánto podemos decir que conocemos de Él? Si Dios tiene atributos, como mencionó mi compañera, como inmutabilidad, la omnisciencia, la omnipresencia, Él tiene un número de atributos que nosotros, la lista no la podemos dar completa porque no tenemos el conocimiento exactamente en su totalidad quién es Dios. Pero sabemos que es un Dios de amor porque se dio a conocer a través de Jesucristo y se dio en la cruz, en un madero, para salvarnos. Ahora, yo puedo decir que tengo una relación con Dios, pero no puedo decir que conozco a Dios totalmente. Amén. Pero cuando leemos la palabra, predicamos la palabra, estamos presentando el carácter de Dios a cada persona que le esté escuchando. Y para mí eso es importante porque en la historia de Saúl, ¿verdad?, este hombre que no encontraba los animales que se le habían perdido al padre, ¿verdad?, en esa encomienda que se le entregó, mas sin embargo Dios le aceptó el llamado del pueblo, la petición del pueblo, y lo estableció como rey. Le dio un grande privilegio de ser el rey de la nación, del pueblo de Dios, de la descendencia de su siervo
a Abraham como le había prometido. Pero rápidamente, ¿verdad? No pasó mucho tiempo cuando vemos que el carácter de este hombre comenzó a cambiar, una transformación en él. La Biblia no nos dice exactamente cuál fue el problema en el cambio del carácter de Saúl. La palabra de Dios solamente nos señala que pues desobedeció, dejó de prestar atención a Dios y eso es, mire, si hay algo que usted y yo debemos de cuidar en nuestra relación con Dios, porque no hay nada más importante, no puede haber nada más importante que nuestra relación con Él. Y el ponerla en juego o el despreciar a Dios, ¿qué podemos hacer sin Dios? Nada, estamos totalmente perdidos. Y esto es lo que este hombre experimentó, Saúl, este hombre que fue en un tiempo hombre de Dios, ¿verdad? Este hombre profetizó entre los profetas, dice la palabra, ¿verdad? Saúl fue un hombre usado en los primeros tiempos por el Señor, por Dios mismo. Mas, sin embargo, vemos que en el capítulo 15 desobedeció y rápidamente Dios lo rechazó. Pero es importante, y quiero traer este comentario porque para mí, quiero que ustedes, nuestros hermanos, los oyentes, analicen y vean que Dios es un Dios justo, ¿verdad? El carácter de Dios, yo sé que para muchos no les interesa conocer de Dios porque niegan a Dios a través de su estilo de vida, a través de sus hechos, a través de palabras. Hay muchas personas, millones de personas alrededor del mundo que niegan la existencia de Dios. No les interesa escuchar de que hay un Dios creador de todas las cosas. Mas, sin embargo, mire, cuando Dios le dio esta misión, esta tarea, vamos a llamarlo así, a Saúl de eliminar a la raza de los amalecitas, Amalek, y Agar, que era que dice aquí la escritura, era su rey, ¿verdad? La palabra de Dios dice que él se quedó con animales, no mató al líder, desobedeció. Mas, sin embargo, la misión de Dios en el verso 3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, es decir, recién nacidos, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Verdad? Algunos dirán, wow, pero y ese es un Dios de amor, ¿verdad? Porque cuando vamos al texto, cuando vamos a la escritura, para muchos así lo han tomado. Ese Dios no puede ser un Dios de amor cuando manda a matar a mujeres, a niños y aún recién nacidos, ¿verdad? Pero el carácter de Dios, como hablamos, que se pone que se trae en cuestión, está hablando de una nación idólatra, totalmente pervertida, que su corazón es dado al mal, como en los tiempos de Noé, en el capítulo 6, por la razón por la cual vino el diluvio. Y Dios quiere mantener a su nación santa, porque son llamados a evangelizar, no evangelizar el mundo, pero a llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos esa misión, esa palabra y esa orden, y él no la llevó a cabo, desobedeció a Dios. Pero me llama mucho la atención que en el capítulo 22 del mismo libro, más adelante, en su rebeldía, Saúl lleva a cabo una gran vileza, y es que mandó a ejecutar a 85 sacerdotes de Dios. Y luego que ejecutaron esos 85 sacerdotes de Dios, dice la palabra en el capítulo 22 del verso 17, al 21, dice que también entraron a la ciudad de ellos, de estos sacerdotes, y mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pechos, a vacas, ovejas, ganado. Es decir, lo que Dios le pidió que hiciera por el enemigo no lo hizo, pero lo llevó a cabo en contra de su propia gente, ¿verdad? Y cuando vemos el corazón de un hombre que está tan dado a la maldad, a la oscuridad, al desprecio de Dios, a la rebeldía, contra sus propias personas. ¿Por qué? Por celo, por envidia, porque le habían dado albergue, le habían dado de comer a quien Dios había escogido como rey de Israel, a David. Todo el problema de Saúl vino por su propia desobediencia,
por su propio carácter, por sus propias decisiones, por la libertad que tuvo y que Dios le ha dado a cada uno de nosotros como líderes, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a ver a un hombre que está ahora vacío, sin amor, solo, ¿verdad? Padeciendo, ¿verdad? La ausencia de Dios en su vida. Samuel no lo volvió a visitar desde aquel día, se apartó de él. Dios le dio la orden a Samuel y le dijo, no llores más a Saúl porque yo lo he despreciado. Entonces vemos un hombre aquí sin esperanza, sin futuro, sin nada. Nada le placía, nada lo alegraba, estaba totalmente perdido por sus propios ideales, por sus propias acciones. Todo lo que estaba viviendo era consecuencia de lo que él determinó vivir y cómo vivir en su vida. Así que yo entrego nuevamente la parte a mi hermana Rodi. Amén, ¿verdad? Vemos que pues la historia, ¿verdad? La palabra de Dios nos deja saber que en sí Saúl no tenía una relación en ningún aspecto de su vida para con Dios. Y como les decía, ¿verdad? Que en un acto desesperado, ¿verdad? Dice la palabra que tuvo miedo, iba a ir a la guerra, tuvo miedo. Y en un acto desesperado, ¿verdad? Pide, averigua si hay una persona de estas, ¿verdad? En la nación de Israel en la que se pueda consultar. Y desde luego, ¿verdad? El libro de Deuteronomio 18 del 10 al 12 nos deja saber, ¿verdad? Que ya Dios lo había estipulado en el que el pueblo no debería de consultar, fíjese, a este tipo de personas porque es abominación a Jehová. Dice, es abominación, ¿verdad? Le ofende a nuestro Dios, como en nuestros tiempos también. Sabemos que hay personas que aunque estén dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Y aunque digan tener una relación con Dios, lamentablemente también caen en consultar todo este tipo de ocultismo, ciencia oculta, como se le conoce, ¿verdad? Fíjese, sea horóscopo, porque también los horóscopos es una cuestión de ciencia oculta, porque cae dentro de la adivinación, ¿verdad? Nadie más que Dios en su presencia tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas de su vida, de mi vida, pero solamente Dios. Fuera de Dios, ¿verdad? El enemigo también trata de imitar todo lo que nuestro Dios hace, pero fuera de Dios se cae dentro de esto, adivinación, y Dios lo ha condenado, ¿verdad? El que nosotros busquemos estos medios. Hay gente que se queda con un cargo de conciencia, con un familiar, y lamentablemente recurre a estos medios. Es que yo quiero saber, ¿verdad? Que si mi mamá, mi papá, mi hermano, el familiar que sea, me perdonó, o yo quiero que me perdone porque pues yo no actué de lo más bien cuando él estaba vivo. Y la verdad es que la palabra del Señor, ¿verdad? Nos deja saber que el muerto está, ¿verdad? Ya no hay manera de que venga, de que vaya, ya no. La palabra del Señor dice que están ahí en un estado de reposo. Que lo que se viene muchas veces, ¿verdad? Es el enemigo que hace creer a las personas, oh sí, vino mi papá, vino mi mamá, hablé con él, consulté con él, usando este tipo de personas. Y vemos, ¿verdad? Que a la luz de la palabra, pues Dios nunca ha estado a favor de esto. Y desde luego, ¿verdad? Que hemos venido viendo que en la vida de Samuel, pues Dios ya lo había desechado. Y fíjese que es curioso que si Saúl quiso consultar a Dios primeramente por el medio correcto, ¿verdad? Por los profetas, a través de los sacerdotes, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que le hablara a través de un sueño. Y nos parece curioso, claro que sí, llama nuestra atención, que Dios por ninguno de esos medios le contestó. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no le contestó por el camino correcto
y entonces va a contestar a través de una adivina que Dios ya lo ha condenado, ¿verdad? Dios ha dicho, para mí eso es abominación, no lo hagas, no lo practiques. Y vemos que Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Desde luego, en su palabra encontramos que Dios no se puede contradecir, que vemos que cuando Dios da una ordenanza es pues para que nosotros no nos sometamos a ella. Amén, amén. Sí, entrando a la historia de el evento de lo que le sucedió a Saúl esa noche, la palabra de Dios nos dice que este hombre estaba desesperado. Este hombre, Dios no le hablaba por el Urim, no le hablaba por profetas, no le hablaba a través de nada de lo que él consultaba. Entonces podemos ver aquí el vacío que hay en este hombre. Cuando Dios lo llamó, no obedeció, no se mantuvo en obediencia a Dios, el que le dio el reino y lo puso en sus manos. Ahora está desesperado y pues no recibe de ninguna fuente, recibe palabra de Dios, una palabra que le consuele, o le fortalezca o le dé esperanza a él. Recordemos que este hombre como líder se está llevando a toda una nación, un ejército, y a sus hijos con él, a una muerte segura. Y él no está preocupado por eso, porque cuando vemos estas acciones creemos, bueno, puede que se haya arrepentido, puede que haya estado dolido, puede que se haya humillado y Dios no le escuchó. Mire, recuerde, Dios dice claramente en su palabra que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? No confundamos, ¿verdad? Y no dudemos del carácter de Dios por las acciones de una persona que no conocemos el corazón de ella. ¿Por qué está llevando a cabo este acto? ¿Por qué está buscando el conocer de Dios? ¿Por qué está buscando? Eso es allá entre él y Dios. Pero la realidad y la verdad es de que lo que Dios dice es lo que yo debo de aceptar, es lo que yo debo de poner en mi corazón. Y la acción de Dios fue mantenerse en silencio contra este hombre. Dios lo había rechazado. Hay un detalle tan importante, es que cuando el hombre de Dios se aparta de Dios, las consecuencias, ¿verdad?, son catastróficas, ¿verdad? No solamente estamos hablando de la comunicación, de la relación de Dios, pero vivir sin Dios, el final, la palabra de Dios nos dice que es muerte. El hombre sin Dios está muerto, está perdido, aún estando en vida. El hombre sin Dios está caminando, está muerto, ¿verdad? Entonces, este hombre Saúl lleva a cabo este tipo de actividad en su vida, ¿verdad? No tiene descanso, no tiene paz, está siendo atormentado por un espíritu. Y déjeme decirle algo, usted dice, bueno, pero esto era un demonio. Y, bueno, puede ser un demonio, puede haber sido un ángel que Dios escogió, porque ¿cuántos hombres caminan en la actualidad y no tienen un demonio que presentárseles para sentirse molestos, o perturbados, o enojados, o perseguidos? Simplemente hacen el mal y oyen la palabra de Dios y les molesta. No están de acuerdo con el concepto, no están de acuerdo con la enseñanza. ¿Y cuántas personas se ofenden en nuestros días, en nuestros templos, y andan vagabundeando como Israel en el desierto, dando vueltas, buscando donde le den una palabra que ellos se sientan cómodos, porque no quieren dejar su estilo de vida pecaminoso o la disfunción que hay en ellos? Pues siguen dando vueltas buscando hasta que haya un lugar donde les complazca, donde encuentren una persona como esa mujer que él buscó esa noche, o que le llevó el pueblo, porque él no tenía conocimiento de que aún quedaban personas con ese carácter en el pueblo de Israel, ya que una de las misiones que Dios les dio fue de exterminarlos, ¿verdad? Pero en el capítulo 4, fíjese, voy a leerle esto rapidito. En el capítulo 4 del libro de Segunda de Timoteo, dice Pablo escribiendo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En dónde estarán yendo a escuchar doctrinas de demonios? ¿Verdad? Hoy en día hay hombres y mujeres que se han determinado a apostatar la fe, no hablan bonito,
se sienten o ven cara de piedad en ellos, pero son mensajeros del enemigo. No hablan la verdad del evangelio, solamente buscan ganancias financieras, hacen mercaderías con las personas, hablan lo que a la persona les gusta, ¿verdad? Porque cuando entran a un lugar donde hay palabra de Dios, donde hay un Samuel, donde hay un Moisés en nuestros días, donde hay una congregación donde hay palabra de Dios, que el hombre es llamado al arrepentimiento, a dejar el pecado, a dejar la desobediencia, pues a muchos no les gusta ese mensaje. Dicen que eso es anticuado. No. En la iglesia no se debe hablar del pecado o en contra del pecado. Hay que dejar que el Espíritu redarguya. Sí es cierto, pero el Espíritu solamente redarguye lo que se presenta en la vida del hombre. Si el hombre no sabe que es malo, pues el hombre no siente que tiene que arrepentirse de nada. Pero en nuestros días hay hombres y mujeres que tienen ese mismo carácter de esa mujer de Endor, ¿verdad? Donde personas van y le dan hasta su ofrenda y dicen, no, yo lo que quiero es que tú me des una palabra, un consejo, ¿verdad? Que me digas que yo estoy bien, que me digas que Dios me ama, aunque yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Y a Saúl, en esta historia, Saúl, todo lo que se presentara, luego que fuera como espíritu, él iba a decir que era Samuel. Él iba a creer que era Samuel porque estaba desesperado. Él no le importara quién fuera. Él estaba deseando que alguien le diera una palabra y esta mujer, pues sabemos que no es una mujer de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre nazca, muera y luego el juicio. El hombre luego de la muerte no hay poder que lo pueda levantar, solamente el poder de Dios, ¿verdad? Esta historia tiene ciertos detalles donde el hombre lo que mira es la experiencia de Saúl. Pero cuando miramos la historia de cómo este hombre comenzó y cómo terminó, este hombre estaba siendo atormentado y estaba siendo confundido y había sido confundido en sus propios ideales. Él mismo se había traído confusión a su alma, ¿verdad? Y estaba totalmente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora vemos a un hombre que está totalmente vencido por sus propias decisiones y sus consecuencias. Su vida pagó con ellos. Es aquellos que le siguieron, aquellos que también le respaldaron en su carácter cuando se levantaron en contra del hombre de Dios. Un hombre como David, un hombre que le servía a Dios. Dios rechazó a Saúl y rápidamente ungió a un joven pastor de ovejas, el cual él estuvo persiguiéndole por años, porque no quería que nadie tomara el trono de sus manos o a su descendencia, como Jonathan, que era su hijo. Pero se pagan grandes consecuencias por la desobediencia. Y hay muchos en nuestros días que están siendo perturbados por sus propias acciones, por sus propios errores, por las consecuencias de ellos. Y no es que hay ningún demonio que los esté persiguiendo, es porque todo le va mal, porque toman decisiones erróneas, no le sirven a Dios, rechazan a Dios, desprecian a Jesucristo y su sacrificio en la cruz y esperan que la vida todo le vaya bien. Y eso no es así. Solo en Dios hay paz y gozo. Amén. Solamente en Dios, ¿verdad? Si nosotros sometemos nuestra vida a las ordenanzas de Dios, todo nos saldrá bien, dice la palabra, ¿verdad? Que si oyéremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para ponerlo por práctica, fíjense, ahí está toda la clave de todo. Para ponerlo por práctica, dice la palabra, entonces todo nos saldrá bien. Amén. Pero si queremos hacer, ¿verdad?, nuestra vida como nos plazca y creer que Dios nos va a bendecir, pues lamento decirle que no. Sí. Porque volvemos a hacer énfasis en lo mismo, ¿verdad? Dios no se contradice. La palabra del Señor nos llama a someternos a Él, a hacer su voluntad, para que nos vaya bien en la vida. Sí, sabemos que el hombre de Dios en aquellos tiempos, dice la palabra, estaba el seno de Abraham y está el Seol. Sabemos que si lo que le hubiera parecido o lo que se le apareció en aquel momento a Saúl hubiera sido un hombre de Dios, la respuesta a la pregunta o el mensaje que le da hubiera sido totalmente diferente, ¿verdad? Un hombre como Saúl, es imposible que pueda recibir la misma recompensa o el mismo lugar de reposo o de tranquilidad o el seno de Abraham
como lo recibió Samuel, que era un hombre de Dios. La vida, el estilo de vida era muy diferente. Entonces Dios, tendríamos derecho a cuestionar su carácter, porque si necesitamos servirle a Dios, si es un llamado servirle a Dios para recibir de Él esa vida eterna, ¿cómo es posible que también aquellos que viven en una manera injusta, pecaminosa y despreciándole también reciban la misma recompensa? Pues Dios, entonces, su justicia caería totalmente al suelo. No estoy diciendo de que no se le apareció algo sobrenatural, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no fue Samuel. Samuel no se le presentó a Saúl. Lo que se le presentó fue un espíritu, el cual lo que él vivía, él lo que estaba es ya en sus últimos días de vida, él veía lo que él quisiera y deseara ver. Ahora, de que esta mujer, lo que ella comenta, que cuando le preguntó ¿y a quién tú ves? Yo veo un hombre con un manto. ¿Ve? Ella también clarificó el nombre, porque eso fue lo que Saúl le dijo cuando ella le preguntó ¿a quién tú quieres que yo saque de ahí adentro? Y él dijo a Samuel. ¿Ve? Pues claro, la mujer se quiere ganar el billete. ¿Ve? Ahora, lo que experimentó estos espíritus de luz, la palabra claramente dice que Satanás también se viste como un ángel de luz, ¿verdad? Porque en su naturaleza fue un ángel creado para servir a Dios. Era una antorcha encendida, era un arcángel o un querubín, mejor dicho, ¿verdad? Tenemos eso que aclararlo. ¿Ve? Lo que está sucediendo en nuestros días, que muchos, aunque sean teólogos, aunque sean exégetas de la palabra del Señor, nadie quiere tomar la responsabilidad de decir con seriedad, no, esto fue lo que pasó. Porque no quieren que nadie se les vaya en contra, quieren tener los dos bandos, los que creen y los que no creen, quieren estar neutral, pero en la palabra del Señor no podemos estar neutral. Lo que tuvo Saúl con Dios, ¿fue una experiencia con un ángel de luz de Dios o tuvo una experiencia con un demonio? La palabra de Dios dice que desde que él desobedeció, Dios envió un espíritu malo que atormentara a Saúl. Y hasta el final de sus días, eso es lo que él experimentó. Un espíritu malo que lo atormentó. Un espíritu de engaño, un espíritu de maldad. Un espíritu que lo que hacía era condenarlo aún más. Y este hombre murió sin Dios. Él y aquellos que le siguieron. Tenemos un número de personas en la plataforma. Esperemos que este tema te haya sido de bendición. Envíanos comentarios, miren, envíenos comentarios, se lo pedimos porque son ustedes los que también provocan en nosotros el que estudiemos más, el que nos capacitemos más, ¿verdad? Con sus preguntas, con su comentario cada día. En la semana le pedimos a Dios que también nos dé el conocimiento de cómo responderles, ¿verdad? De cómo llegar a ustedes, de cómo saludarles también a cada dama, a cada caballero que entre a esta plataforma, en que podamos comunicarnos con ellos. Es necesario, porque tenemos también que reconocer a aquellos que nos reconocen a nosotros. Y cuando usted saca tiempo de compartir con nosotros en esta plataforma, es nuestro deber de enviarle un saludo y mantenerlos en nuestras oraciones. A cada uno de ustedes, como Marce Corona en México, la familia de mi compañera en México, en el ministerio, allá en Las Trozas, Tapachula, Chiapas, allá en la comunidad Monroy, a la familia de nuestro hermano Juan Hernández, que por más de un año estuvo con nosotros en esta plataforma. Dios los bendiga en el ministerio, allá en Puerta del Cielo, en Sedner, allá que él da clases. Mañana martes, nuestro hermano Hernández te estará dando un estudio de teología bíblica. Así que aquellos que quieran conocer de estos estudios y compartir con el hermano Hernández, usted lo que tiene es que buscar la página. Usted lo que tiene es que llamar a Puerta del Cielo y le darán la información del horario de este servicio a nuestra hermana Keren. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Elizabeth, los hermanos de cada congregación, Freddy Molina, que estuvimos ayer, nos gozamos con esa palabra, ¿verdad? Ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Mi pastor en Puerto Rico y presidente del Concilio de la Pesca Milagrosa, y cada hermano evangelista del Señor, misionero hacia adelante en Cristo, y llevando la palabra con seriedad como se merece, porque es palabra de Dios, no es nuestra, para complacer a las almas, mucho menos, sino para
el beneficio del alma que la necesita. Así que vamos a ser despedidos. ¿Alguna última palabra? No, pues vea, lo único que podemos hacer es que escudriñemos las escrituras, porque la misma dice, ¿verdad?, que ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno. Dios, te damos gracias. Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria y toda la honra por este privilegio, este momento, este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Hemos podido, Señor, llevar a través de esta plataforma el mensaje de la misma. Bendice a nuestros hermanos, nuestros compañeros en el ministerio, nuestros hermanos en la fe. Señor, que cada uno de ellos gocen no solo de paz y de gozo, pero de cada bendición conforme a tus promesas, conforme a tus riquezas en gloria, en el hogar, en el matrimonio, que no falte el pan, que no falte, Señor, en ningún momento las finanzas. Dios mío, en medio de las naciones donde hay persecución, tu pueblo, nada les quita el gozo. Guarda a esos misioneros, esos mensajeros que viajan alrededor del mundo llevando tu palabra a esas naciones donde hay violencia, donde hay plagas de enfermedades, Dios mío, donde hay guerra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por tu pueblo. Hay enfermedad dentro del pueblo. ¿Cuántas enfermedades se han levantado en nuestros días? Señor, te pedimos que tú des salud, que tú des fortaleza al cuerpo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, guarda a nuestros hijos, guarda nuestros hogares, guarda a nuestros hermanos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Aquellos que han escuchado la plataforma, Señor, y han venido a tus pies, Señor, bendícelos. Señor, abrázalos, Señor, a través de ese amor en Cristo Jesús, a través de ese sacrificio, Dios mío. Padre, llévalos, Señor, a un lugar, dirígelos a un lugar donde se predique tu palabra de amor, de bondad, de misericordia sincera, Padre Santo. En el nombre de Jesús, a ti damos toda la gloria. Amén y amén. Mi compañera Rodi López y este servidor les dice, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana próxima, primeramente.